Estimados estudiantes, bienvenidos al sexto y último instructivo sobre el empleo del programa RISPERSEC. Partiendo de la preparación realizada en el quinto instructivo, disponemos de la compilación de todos los archivos de las encuestas realizadas a los 10 choferes entrevistados para nuestro estudio. Además de los instructivos 2 y 3, habíamos obtenido los archivos de variables de percepción de riesgo y diseño de encuesta. Nos encontramos entonces en el escalón del algoritmo de estudio de percepción de riesgo, conocido como evaluación de percepción. Utilizaremos expresiones promediadas para estudiar la percepción de riesgo por individuo, por variable y para todo el grupo. Además, dispondremos de salidas analíticas y gráficas obtenidas directamente desde el programa RISPERSEC para poder evaluar la percepción de riesgo de este grupo de estudio. A continuación, haremos la introducción de todos estos datos al código RISPERSEC. Utilizando la opción principal sobre evaluación, entramos a nuevo y disponemos de una tabla inicialmente vacía, donde, utilizando el botón análisis, accederemos primero al fichero de variables de percepción, a continuación al fichero de diseño de encuesta y finalmente al fichero compilado con todos los resultados obtenidos. Como ustedes observan, se ha realizado una cuantificación para cada una de las variables de percepción de riesgo estudiado y para cada uno de los encuestados que se encuentran considerados en nuestro estudio, en este caso 10 encuestados. Este resultado puede ser mejorado teniendo en cuenta que pueden estudiarse los resultados promediados de percepción a nivel de cada individuo y a nivel del grupo completo por cada una de las variables. Para ello, dispondremos de la opción promedio, botón promedio que se encuentra en la base de la tabla, y aquí podrán ver cómo en la última columna ha aparecido el promedio de percepción de riesgo para cada uno de los individuos y en la base de la tabla ha aparecido el promedio para cada una de las variables estudiadas, así como el promedio por grupo de variables, teniendo en cuenta que hemos establecido un sistema de agrupamiento de las mismas. Observen aquí a la derecha, en el extremo de la tabla, que se ha obtenido la percepción de riesgo promediada para todo el grupo, en este caso 1,8, lo cual realmente no alcanza el valor 2, que es el valor de percepción de riesgo adecuado. En este caso hay una subestimación del riesgo, la cual puede ser mucho mejor apreciada cuando desplegamos el gráfico de línea quebrada que aparece a través del botón gráfico en la base de la tabla de percepción promediada del riesgo. Utilizando la opción por variable de percepción, vemos que aparece una línea quebrada en la cual están desplegadas en su base las variables de percepción consideradas en el estudio: familiaridad, controlabilidad, catastrofismo, identidad de las víctimas, beneficio y clima vial. Y como observan, algunas variables son responsables de una baja percepción de riesgo. Al final de la gráfica aparece el valor promediado para todo el grupo de percepción. Si ustedes se fijan, el valor 2, que es el valor adecuado, aparece en este caso en el centro del gráfico. De manera similar, es posible obtener las variables o el resultado de la gráfica de línea quebrada por grupos de variables. Queremos llamar la atención en este caso que aparece una subestimación del riesgo del 22%, tal y como se ha logrado del estudio de las áreas bajo la gráfica de línea quebrada. Dando doble clic podemos desaparecer la tabla o la gráfica y también podemos desplegar en este caso la clasificación grupal. Si observan, cuando se hace el estudio por clasificación, en este caso aparecen los resultados para las variables agrupadas, o sea, en el orden individual hay una subestimación de 1,7, en el orden de naturaleza de 1,9 y en el orden de gestión de 1,9. Como observan, todas muestran una subestimación del riesgo. De manera similar, este estudio permite obtener un histograma que despliega para cada uno de los encuestados los niveles de percepción promedio individual que los mismos manifestaron. Como observarán, casi todos los encuestados tienen un valor de percepción, o muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienen un valor de percepción de riesgo que subestima el riesgo porque está por debajo del valor 2
en este caso, que es el valor de percepción adecuado. Una vez realizado el cálculo de los promedios, será necesario salvar este estudio para futuras aplicaciones. Es importante que no olvide nunca este paso, ya que el mismo permitirá no solo guardar este resultado, sino que con un procedimiento similar se podrán realizar otros estudios, los cuales deberán o podrán ser utilizados con objetivos comparativos. Aquí volvemos a reflejar dónde se encuentran los valores promediados por individuo, dónde se encuentran los valores promediados por variable, dónde se encuentran los valores promediados por grupo y finalmente el valor de percepción promedio para el grupo estudiado. Nuevamente la gráfica de línea quebrada por variables de percepción, donde se destacan aquellas variables que son responsables de la subestimación del riesgo y el resultado que ya le habíamos mostrado por grupos de variables. Si se tratase de un estudio que no fuera anónimo, tal y como deben hacerse realmente los estudios, podríamos tomar medidas sobre aquellos choferes que tienen una subestimación más acentuada del riesgo, lo cual lógicamente nos ayudaría a mejorar este espectro inadecuado que estamos obteniendo de estudio de percepción. Finalmente, a modo de comparación, hemos hecho una nueva encuesta teniendo en cuenta que se hubiesen realizado acciones de capacitación y observen cómo el resultado de la percepción de riesgo en el caso de la línea azul, que es el resultado tras la capacitación, muestra un incremento de la percepción de riesgo, o sea, una percepción de riesgo más adecuada, y por tanto, estos estudios pueden servir para comprobar la calidad de la capacitación y la efectividad de la capacitación cuando de este tipo de fenómenos se trata. Aplique lo aprendido a la solución de las actividades correspondientes del módulo. Las capacidades del código pueden ser aplicadas a otras situaciones de estudio relacionadas con su realidad circundante y todos los archivos de su estudio quedarán guardados en la carpeta donde está ubicado el propio código RISC-PERSEC. Documente adecuadamente la tarea utilizando tales resultados. Les deseamos muchos éxitos. Muchas gracias.